Hola, mi nombre es Rocío Rangel Ramírez, estoy en sexto semestre en la Escuela Preparatoria Regional de Grullo y voy a hablar sobre el libro de La Ladrona de Libros, donde voy a dar mi resumen, opiniones y otras cosas. El libro es del autor australiano de raíces alemanas y austriacas Max Zusak. En esta presentación de la editorial de bolsillo tiene 539 páginas. El tema principal de esta obra gira en torno alrededor de la vida de una niña alemana, hija de padres comunistas en medio de toda una Alemania nazi. Como ya dije, toda esta historia se desarrolla en Alemania desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta que finaliza. Antes de comenzar con el resumen de esta obra, quiero decir que me pareció muy interesante el que la narradora de todo sea la muerte, que nos cuente cómo ve el mundo a través de colores y nos cuente toda la historia desde su perspectiva y creo que fue una muy buena elección del autor hacerlo de esta manera. Siento que si hubiera sido de otra forma no hubiera tenido ese toque diferente, especial que tiene este libro. El nombre de la protagonista principal de esta historia es Liesel Meminger y la historia comienza en 1939 cuando ella tenía 10 años, cuando va viajando con su madre y su hermano menor hacia Molching, que es una ciudad a las afueras de Múnich. Se dirigían hacia la casa de sus nuevos padres adoptivos, que serían Hans y Rosa Huberman. Pero en este viaje algo pasa, que es que su hermano menor muere durante el viaje en tren por causa de una enfermedad respiratoria y es aquí donde se encuentra por primera vez con la muerte. Antes de llegar a Moching, Liesel y su madre asisten al entierro de su hermano en algún cementerio cubierto de nieve. Aquí es donde roba su primer libro, el manual de sepultero, que se le cayó a un joven que trabajaba allí. El problema aquí es que Liesel no sabe leer. Al llegar a su destino, Liesel se resiste a bajarse y entrar a su nueva casa en la calle Himmelstrasse, y es hasta que conoce a Hans Huberman, quien la agradó al instante, que decide bajar, aunque no siente lo mismo y no está segura de lo que siente por Rosa. Aquí es donde conoce también después a Rudy Steiner, quien se convertiría en su mejor amigo y compañero de robo de libros y de comida. Liesel entra a la escuela, pero sufre mucho porque ella aún no sabe leer. Una noche, luego de las pesadillas habituales que tiene Liesel viendo a su hermano muerto en el tren, Hans descubre el manual de sepultero que está debajo del colchón, y esto es lo que le inspira a querer enseñar a leer. Cuando Liesel comienza a escribir, ella decide a querer enviar cartas a su madre, pero nunca obtiene respuesta, y se podría decir que aquí es cuando nos damos cuenta de que algo le pasa a su madre. Liesel comienza a darse cuenta de lo que es estar viviendo en una Alemania nazi, cuando se organiza una quema de libros para celebrar el cumpleaños de Adolf Hitler el 20 de abril de 1940. Toda esta quema le resulta fascinante, pero a la vez inquietante, porque ahora que sabe leer y escribir, empieza a comprender el valor que tienen los libros y las palabras. Durante esta celebración, Liesel escucha a un nazi gritar por la muerte de los comunistas y de los judíos, y es aquí cuando algo se derrumba. Ella siempre escuchó cómo acusaban a su padre de comunista y siempre escuchó esa palabra, y es aquí cuando ella empieza a comenzar a creer que la desaparición de su padre, la muerte de su hermano y la desaparición también de su madre tienen que ver con Hitler. Hans más tarde ese día le confirma a Liesel sus sospechas sobre Adolf Hitler. Esto la hace odiar demasiado a Hitler y comienza a decírselo a su padre. Este le da una bofetada y le dice que no puede decir estas cosas en público, ya que al ser una alemana nazi representa un gran peligro. Esta discusión o conflicto es lo que impulsó a Liesel a robar su segundo libro, llamado El hombre que se encogía de hombros, de la pila caliente aún. Más tarde nos enteramos de que Hans Huberman participó en la Primera Guerra Mundial y que fue un judío llamado Erich Vandenburg quien le salvó la vida. Y esto resulta algo relevante para la historia más tarde, cuando se entera de que él tuvo un hijo llamado Max Vandenburg y que ahora estaba escondiéndose de los nazis, y él era su única
salvación, por así decirse, para poder escapar de todo esto. Hans accede a ayudar a este chico en gratitud a su padre por haberle salvado la vida aquella vez. Y es cuando él y Rosa deciden esconderlo en el sótano de su casa por algún tiempo. Liesl al principio no sabía cómo sentirse respecto a Max, pero con el tiempo se hicieron muy buenos amigos. Este evento convirtió a Rosa en alguien más dulce, en alguien más atento, y es cuando logra forzar una buena unión con su hija Liesl. Liesl comienza a entablar una cierta especie de amistad con la esposa del alcalde, Ilsa Hermann, y esta la vio cuando robó el libro de El hombre que se encogía de hombros. Ilsa es uno de los clientes de Rosa quien le paga para que lave y haga su ropa. Y en una de las visitas de Liesl para recoger la ropa de lavandería, esta le invita a pasar a su gran biblioteca y es cuando Liesl comienza a leer más. Durante todo este tiempo, Liesl comienza a robarle algunos libros. Todo iba bien hasta 1942, cuando un desfile de judíos pasa por la ciudad hacia un campo de concentración. Y Hans decide darle un pedazo de pan a uno de los judíos que iban ahí, por lo que es castigado por los nazis. Después de esto, él teme porque vayan a revisar su casa y es cuando decide que Max debe de irse por su seguridad y por la de ellos. Los nazis nunca fueron a revisarle su casa y después se reprocha por esto y quiere ser castigado. Un día Liesl ve a la Gestapo, que es la policía secreta nazi, que iban por su calle. Hans piensa que iban por él, pero en realidad iban por Rudy, el amigo de Liesl, porque había demostrado ser un estudiante muy bueno y además un muy buen atleta. La Gestapo quería reclutar a Rudy y llevarlo a una escuela especial, pero sus padres protestaron y llegaron a otro acuerdo. Rudy podía quedarse en su casa, pero su padre tenía que unirse al ejército. Por esos mismos días, a Hans le notificaron que como castigo de haberles dado pan a ese judío, tendría que unirse también al ejército. Ya sin Max y sin su padre Hans, Liesl trata de seguir adelante. Comienza a leerle a las personas en los refugios antiaéreos durante los bombardeos. Comienza a robar con Rudy y ayudar a Rosa. Uno de esos días, Rosa le entrega a Liesl un libro que Max había escrito para ella. El libro se llama El árbol de las palabras y en él se narra la historia de la amistad entre él y ella. En 1943, poco después del cumpleaños de Liesl, se enteran de que Hans volvería a casa debido a su pierna rota. En ese mismo año, Liesl vuelve a ver a Max en una procesión de judíos hacia el campo de concentración. Ella se acerca a hablarle y se da cuenta de que lo habían capturado 6 meses antes. Los nazis ven esto y se enojan y comienzan a azotar a Max y a Liesl. Rudy ve esto y entra a salvarla. Un tiempo después, Liesl decide que quiere abandonar los libros y deja de visitar la biblioteca de Ilsa, pero antes esta le regala un libro en blanco para que ella comience a escribir su propia historia. Decide que comenzará a escribir el libro de su vida y la llama La ladrona de libros. Un día por la noche ella decide bajar a escribir al sótano y es cuando de repente comienzan a bombardear a Himmelsstrasse. Todos sus amigos, sus seres queridos murieron esa noche mientras dormía. Desesperada por todo eso, Liesl dejó caer su libro y la muerte lo recoge. Ella queda sin más a dónde ir, la policía la recoge y más tarde Ilsa decide quedarse con ella en su casa por algunos días. Más tarde se sabe que Alex, el padre de Rudy, vuelve y ella se queda un tiempo con él. También se sabe que Max logró salir con vida de la Segunda Guerra Mundial y se reencuentra con ella al final de todo esto. Al final de esta novela nos damos cuenta de que Liesl vivió una vida larga y feliz con su marido, hijos y nietos, pero no se sabe nada de qué pasó con Max. Al término de esta historia, la muerte le devuelve a Liesl su libro, La ladrona de libros, a cambio de su alma. Y aquí es donde todo termina. A mí en lo personal me encantó este libro y me gusta mucho la trama y que cuando todo parecía bien, de repente sale un final inesperado. Entonces, sí lo recomiendo.
y más por el hecho que les había comentado al principio de que es narrado por la muerte y eso es bastante interesante, le da otro toque. Y sí, lo recomiendo. Es un libro algo largo, pero vale la pena leerlo.